Hola, hoy vamos a comenzar a resolver el ejercicio número 10204 que es creciendo y vamos a ver cómo se analizan los desvíos al estándar de mano de obra directa. Para eso vamos a comenzar a leer el enunciado y me dice que la empresa Creciendo S.A. fabrica autos de juguete. Cuenta con los siguientes costos estándar de mano de obra directa. Recordemos que la hoja de costos estándar me indica el costo que debería tener al fabricar una unidad de producto. Pero este producto se elabora tanto en el departamento 1 como en el departamento 2. Por lo tanto, en el departamento 1 debería llevar cada unidad de producto 2 horas de trabajo y pagar la hora 160. Y en el departamento 2 debería consumir 2,50 horas y pagar la hora 200 pesos. Por lo tanto, el costo unitario para fabricar ese producto de mano de obra en el departamento 1 es 320 y del departamento 2 500 pesos. Se comenzó en el mes con 800 unidades en el departamento 1 al 75% de grado de avance en mano de obra y 400 unidades en el departamento 2 al 40% de grado de avance. Durante el mes se pusieron en proceso 4.800 unidades y se terminaron y transfirieron al departamento 2 4.600. Se detectaron pérdidas consideradas normales por 150 unidades. El resto se encontraba al 60% de avance de obra al finalizar el mes. En el departamento 2 se terminaron 4.800 unidades, quedando las restantes al 50% de avance de mano de obra al finalizar el periodo, y al finalizar el mes se observa que en el departamento 1 se utilizaron 8.500 horas a 200 pesos y en el departamento 2 11.100 horas a un costo de 180 cada uno. Me pide determinar para cada departamento la variación total al estándar de mano de obra y la variación tarifa o tiempo. Van a ver que yo les puse cantidad o precio, que es lo mismo que tarifa o tiempo. Como nosotros aplicamos el estándar a un proceso continuo, tenemos que aplicar los conceptos que vimos en costos para procesos. Es decir, la producción en realidad no se corta nunca, salvo que haya un parate generalizado en la fábrica programado que cada tanto hace. Si no, mientras está en funcionamiento, el proceso continúa. Lo que pasa es que nosotros, a efecto de determinar los costos, debemos hacer cortes mensuales, por lo cual, para saber cuántas unidades se estuvieron fabricando por mes en cada departamento, lo primero que vamos a hacer es el informe de unidades físicas. Lo que me indica es la cantidad de unidades que se estuvieron elaborando en un departamento en un periodo determinado y de ellas, ¿qué pasó? Recuerden que siempre van en términos de unidades físicas, no tenemos en cuenta los grados de avance. Lo que pasa es que yo normalmente se los agrego a la derecha, ¿para qué? Para que cuando tenga que armar la PPC no volver al enunciado y ya tener planteado el dato y me es más fácil para poder resolverlo. Entonces, en este caso, me dice que se comenzó en el departamento 1 con 800 unidades, es decir, que había en proceso en el departamento 1 800 unidades. Estamos, que no me importa en este caso que están al 75% de grado de avance, solamente lo indiqué, pero recuerden que van en términos de unidades físicas. Y había 400 en proceso al inicio en el departamento 2, que estaban al 40%. Durante el mes se pusieron en proceso 4.800 unidades, por lo tanto, la cantidad de unidades que tengo al inicio de un proceso, que son 800, más la que se iniciaron, 4.800, son las totales, es el total de unidades a justificar en el departamento 1, que son 5.600. Son todas aquellas que se estuvieron elaborando en el periodo. ¿Qué pasó con esas una vez que terminó el mes? Y en realidad, al terminar el mes, se observa que en el departamento 1 se terminaron 4.600 unidades y esas unidades que se determinaron en el departamento 1 son las que inician en el departamento 2. Después dice que quedaron en proceso 850 al 60% y que se perdieron 150 normales.
la suma de todas entre las que terminaron, quedaron en proceso o se perdieron, me justifican las 5.600, que son todas aquellas que se estuvieron elaborando en el mes en el departamento 1. En el departamento 2 había al inicio en proceso en ese departamento 400 unidades e iniciaron 4.600, que son las terminadas y transferidas del departamento 1. El total a justificar son 5.000, me dice que se terminaron 4.800 unidades, quedando las restantes en proceso. Entonces, por lo tanto, si son 5.000 las a justificar y se terminaron 4.800, sabemos que las 200 quedaron en proceso y no existen pérdidas ni normales ni anormales. Una vez que sabemos o armamos el informe de unidades físicas y sabemos cuántas unidades estuvieron elaborando ese mes en ese departamento, tenemos que ver esas unidades a cuántas equivalen para absorber los costos. Y eso es la PPC. Vamos a tener un informe de unidades físicas por departamento productivo y dentro de cada departamento productivo tantas PPC como distintos grados de avance tengamos. Lo que pasa que en este caso solamente tenemos que calcular mano de obra. Por lo tanto, esas 5.600 del departamento 1, ¿a cuántas equivalen para absorber el costo de mano de obra de ese departamento? Entonces, las terminadas y transferidas, las 4.600 están al 100%, más las que quedaron en proceso, que acá las que quedaron en proceso no están al 100%, sino que son las 850, que están al 60% de grado de avance, que equivalen a 510 unidades buenas, menos las unidades que tenían inicio, pero esas 800 estaban al 75%, es decir, equivalen a 600 unidades buenas. Por lo tanto, las 5.600 que se fabricaron en el departamento 1 equivalen a 4.510 unidades para absorber el costo de mano de obra del departamento 1. Y en el departamento 2 hacemos lo mismo. Se terminaron y transfirieron 4.800, por lo tanto están al 100% para absorber el costo de la mano de obra, más las que quedaron en proceso, que son 200, pero ¿qué pasa? Están al 50% de grado de avance, por lo tanto equivalen a 100 unidades buenas, menos las que tienen inicio, que son 400 por el grado de avance, que es el 40%, equivalen a 160. Es decir, que esas 5.000 unidades que se fabricaron en el departamento 2 equivalen a 4.740 para absorber el costo de mano de obra del departamento 2. Son las que realmente se fabricaron en cada uno de los departamentos que absorbieron costos. Una vez que ya sabemos el informe de unidades físicas y la PPC, lo que hice es volcar la hoja de costos estándar para que me es más fácil explicarles, y determino y analizo el desvío del plano de la eficiencia. Cuando analizamos el plano de la eficiencia son desvíos al estándar, es decir, comparo entre el costo que debería haber tenido y el costo que realmente tuvimos. Tengamos en cuenta que en la hoja de costos estándar lo tenemos por unidad de producto. Por lo tanto, tengo que ver para lo que realmente se fabricó cuál es el costo que debería haber incurrido. Entonces, ¿qué decimos? Para las unidades que realmente se fabricaron para las unidades que realmente se fabricaron en el departamento 1, que absorben el costo de mano de obra, son 4.510. ¿Cuántas horas debería haber llevado? Si por una unidad debería haber llevado 2 horas, para las 4.510 unidades que se elaboraron, debería haber consumido 9.020 horas. Y si cada hora la debería haber pagado 160, para las 9.020 por 160, debería haber tenido un costo de mano de obra para esas 4.510 unidades que se fabricaron de 1.443.200. Pero, ¿cuánto gasté realmente? Acuérdense que en la realidad no vamos a tener la cantidad real de horas utilizadas por unidad de producto. Tenemos las horas que se utilizaron. Entonces, en realidad sabemos que se utilizaron para esa producción de 4.510 unidades, se utilizaron 8.500 horas y la hora se pagó 200. Por lo tanto, para fabricar esas 4.510 unidades, el costo real de mano de obra fue de 1.700.000. Una vez que planteamos los datos, vamos a determinar la variación total de mano de obra del departamento que estamos analizando, que es el departamento 1.
Por lo tanto, el costo que debería haber incurrido es 1.443.200 en concepto de mano de obra para fabricar las 4.510 unidades, y para fabricar esas 4.510 unidades tuve un costo real de 1.700.000. Es decir, que el costo real fue mayor al costo estándar en 256.800 pesos. Por lo tanto, la variación es desfavorable o mayor, dado que el parámetro es el estándar. Entonces, lo que miro es cómo fue lo real con respecto al estándar, por lo tanto, hace que sea mayor o desfavorable. Una vez que determinamos el desvío total, voy a proceder a analizar el mismo. Y hay dos formas de realizarlo. Lo podemos hacer por un método analítico o por un método gráfico. Van a ver que nosotros empezamos a hacer por el método analítico, pero después cuando hagamos informes vamos a utilizar el método gráfico, ya que en la parte de gerencial lo que estamos haciendo es asignando responsabilidades, y el que mejor me permite asignar las mismas es el método gráfico, ya que en el mismo aparece variaciones que en el método analítico quedan incluidas en otras variaciones, o en la variación precio o en la variación cantidad. Por lo tanto, habíamos visto en el anterior que es para esa cantidad de unidades se puede haber utilizado más o menos cantidad o haber pagado más o menos el precio con respecto al estándar. Por lo tanto, lo justificamos con la variación cantidad o la variación precio. Entonces, en el método analítico aplicamos la fórmula cantidad estándar menos cantidad real por precio estándar y me da una variación de 83.200. Y en ese caso es favorable porque la cantidad realmente consumida fue menos que la que debería haber consumido. Y la variación precio es el precio estándar menos el precio real por la cantidad real. Y en este caso la variación precio de 340.000 es desfavorable, ya que el precio real fue mayor al precio que debería haber pagado de acuerdo con el estándar, o debería haber tenido de acuerdo con el estándar. Por lo tanto, la variación total es desfavorable en 256.800, que justificó la que habíamos determinado en la filmina anterior. Tengan cuidado acá que en realidad el signo de la variación va a ser teniendo en cuenta siempre el parámetro como el estándar, y por lo tanto vemos cómo es la realidad con respecto al estándar, y en función de eso va a ser favorable o desfavorable o mayor o menor. Pero también las variaciones las podemos analizar por el método gráfico. En el método gráfico lo que vamos a hacer es directamente vamos a graficar la cantidad real y la cantidad estándar, precio real y precio estándar. Hacemos el gráfico, y una vez que hacemos el gráfico no tiene proporciones, sino que en este caso si el precio real es 200 lo ponemos arriba y el precio estándar que es 160 lo ponemos abajo. La cantidad estándar es mayor que la cantidad real. Es decir, lo que hacemos es tener en cuenta cuál es mayor y menor y unirlos, pero no tenemos en cuenta ninguna proporcionalidad. Por lo tanto, para una vez que primero lo grafico y no me tengo que acordar nada de memoria, sino que lo que hago es mirar y calcular el área de ese rectángulo, y de ahí determino la variación. Por lo tanto, hago base por altura. Entonces, por ejemplo, la variación cantidad, que sería la cantidad estándar de 9.020 menos 8.500, y me voy hasta 160. Y eso me da la variación cantidad de 83.200, favorable porque la cantidad real es inferior al estándar. Y yo en el gráfico lo miro y automáticamente me doy cuenta que se consumió menos de lo que se debería haber consumido para ese nivel de producción. Y la variación precio, fíjense que en el gráfico aparece que el precio real fue mayor al estándar. Por lo tanto, hace que la variación precio sea desfavorable porque pague más de lo que debería haber pagado. Y me da el cálculo del área 340.000. Por lo tanto, la variación total que justifico son los 256.800, y la variación total, tanto el método analítico gráfico me tiene que dar lo mismo, se justifica lo mismo. Lo que me puede dar distinto es con la composición de la variación precio y cantidad. Hay 4 variantes, y una de las variantes es la que coincide el método analítico y gráfico, y justo esta es la que coincide. Es decir, cuando el precio real es mayor al estándar pero el consumo real es inferior al consumo estándar, es el único caso en donde el método gráfico coincide con el método analítico. Y ahí ya quedó analizado, es decir, determina la variación y justifique la variación de mano de obra del departamento 1. Ahora
Vamos a determinar lo mismo para el departamento productivo 2. Para el departamento productivo 2 hacemos lo mismo. Primero planteamos los datos. Entonces, para las 4.740 unidades que realmente se fabricaron, debería haber consumido por cada unidad 2,5. Por lo tanto, si para una unidad debería haber consumido 2,5 horas, para las 4.740 unidades que se fabricaron, debería haber consumido 11.850 horas. Y si cada hora la debería haber pagado 200 pesos, esas 11.850 horas deberían haber tenido un costo de 2.370.000. Es decir, que para la fabricación de 4.740 unidades debería haber tenido, de acuerdo con mi estándar, un costo de 2.370.000. Ahora, ¿cuál fue el costo real? Insisto, en ese caso tenemos el consumo real, es decir, tenemos la cantidad de horas realmente utilizadas, que fueron 11.100. Entonces, pero esas 11.100 son para fabricar 4.740 unidades. El dato que no tenemos es la cantidad real de horas utilizadas por unidad de producto, pero sí las horas reales totales. Y sabemos que cada hora se pagó 180, es decir, que para las 4.740 unidades que se fabricaron, el costo que realmente tuve fue 1.998.000. Por lo tanto, determino la variación total de mano de obra del departamento productivo 2 y me da que para esas 4.740 unidades debería haber tenido, de acuerdo con el estándar, un costo de 2.370.000, y para esas 4.740 unidades tuve un costo real de 1.998.000. Es decir, que gasté menos de lo que debería haber gastado en 372.000 pesos. Por lo tanto, la variación es favorable. Una vez que planteamos y determinamos el desvío total, tenemos que analizar la variación. Y tenemos el método analítico y el método gráfico. El método analítico no es ni más ni menos que aplicar la fórmula. Por lo tanto, aplicamos la fórmula y me da que la variación cantidad es 150.000 favorable y la variación precio 222.000 favorable, y entre las dos justificamos la variación total. Es decir, que consumí menos de lo que debería haber consumido y gasté menos de lo que debería haber pagado la mano de obra. Pero también lo podemos analizar por el método gráfico. Graficamos, insisto, volcamos los datos. En este caso, tanto precio estándar como consumo estándar son mayores al precio real y consumo real. Graficamos, unimos y calculamos las variaciones por área. O sea que tenemos una variación cantidad, que es cantidad estándar, no me acuerdo la fórmula, nada, me voy al gráfico y me fijo 11.850 menos 11.100 y me voy hasta el precio real para calcular ese área. Y eso me da una variación cantidad de 135.000 favorable porque consumió menos, usó menos horas que las que debería haber usado. Me voy al precio estándar menos precio real, 200 menos 180, y me voy hasta las 11.100 y determino ese área, y esa es la variación precio, que es 222.000 favorable. Pagó la mano de obra menos de lo que debería haber pagado. Pero acá aparece en el método gráfico, que es lo que yo les decía hoy, que en el analítico no aparece, una variación combinada. Esta variación combinada hace que me permita una mejor asignación de la responsabilidad. ¿Cómo determino? Determino el área, y es la multiplicación de ambas diferencias. Es la diferencia en el consumo, 11.850 menos 11.100, por la diferencia en los precios de 200 menos 180. Me da una variación combinada de 15.000 pesos. Y si me aparece una variación combinada, tengamos cuidado que todas las variaciones me tienen que dar el mismo signo, porque para que aparezca la misma tengo que tener que el precio real o consumo real sean inferiores al estándar, o inferiores los dos o superiores dos. Entonces, o son todas favorables o son todas desfavorables. No pueden tener, si aparece una variación combinada, signos que se contraponen. Por lo tanto, entre todas las variaciones justificamos los 372.000 de la variación total. Entonces, abajo lo que les puse es para que vemos la compatibilización del método gráfico analítico. Volqué todas las variaciones del método gráfico
¿Y qué pasa? En este caso, cuando el precio estándar y consumo estándar es mayor al real, la variación precio coincide, tanto la analítica como gráfica, pero la variación analítica de 150.000 incluye la variación cantidad gráfica de 135.000 y la combinada de 15.000. Entonces, ya acá lo que hicimos, planteamos los datos, determinamos los desvíos y los justificamos por método analítico y gráfico, por departamento, y vimos qué diferencia se presentaba entre ambos métodos.